Cuando salí de aquella visión, todo me pareció cambiado. Todo lo que miraba era tétrico. Cuán oscuro era el mundo para mí. Lloraba al verme aquí y sentía nostalgia. Había visto algo mejor y ello arruinaba este mundo para mí. Relaté la visión a nuestro pequeño grupo de Portland, el cual creyó entonces que provenía de Dios. Fueron momentos en que sentimos el poder de Dios y el carácter solemne de la eternidad. Más o menos una semana después de esto, el Señor me dio otra visión. Me mostró las pruebas por las que habría de pasar y que debía ir y relatar a otros lo que Él me había revelado. Y también que tendría que arrostrar gran oposición y sufrir angustia en mi espíritu. Pero el ángel dijo: «Bástate la gracia de Dios, Él te sostendrá». Al salir de esta visión me sentí sumamente conturbada. Estaba muy delicada de salud y solo tenía 17 años. Sabía que muchos habían caído por el engreimiento y que si me ensalzaba en algo, Dios me abandonaría. Y sin duda alguna, yo me perdería. Recurrí al Señor en oración y le rogué que pusiese la carga sobre otra persona. Me parecía que yo no podría llevarla. Estuve postrada sobre mi rostro mucho tiempo. Y la única instrucción que pude recibir fue: comunica a otros lo que te he revelado. En la siguiente visión que tuve, rogué fervorosamente al Señor que si debía ir y relatar lo que me había mostrado, me guardase del ensalzamiento. Entonces me reveló que mi oración era contestada y que si me viese en peligro de engreírme, su mano se posaría sobre mí y me vería quejada de enfermedad. Dijo el ángel: si comunicas fielmente los mensajes y perseveras hasta el fin, comerás del fruto del árbol de la vida y beberás del agua del río de vida. Pronto se difundió que las visiones eran resultado del mesmerismo y muchos adventistas estuvieron dispuestos a creerlo y a hacer circular el rumor. Un médico que era un célebre mesmerizador me dijo que mis visiones eran mesmerismo, que yo era un sujeto muy dócil y que él podía mesmerizarme y darme una visión. Le respondí que el Señor me había mostrado en visión que el mesmerismo era del diablo, que provenía del abismo y que pronto volvería allí, junto con los que continuasen practicándolo. Le di permiso para mesmerizarme, si podía. Lo probó durante más de media hora, recurriendo a diferentes operaciones y finalmente renunció a la tentativa. Por la fe en Dios pude resistir su influencia y ésta no me afectó en lo más mínimo. Si tenía una visión en una reunión, muchos decían que era excitación y que alguien me mesmerizaba. Entonces me iba sola a los bosques donde únicamente el ojo y el oído de Dios pudiese verme u oírme. Me dirigía a Él en oración y Él a veces me daba una visión allí. Me regocijaba entonces y contaba lo que Dios me había revelado a solas, donde ningún mortal podía influir en mí. Pero algunos me dijeron que me mesmerizaba a mí misma. Oh, pensaba yo, hemos llegado al punto en que los que acuden sinceramente a Dios a solas y confiando en sus promesas para obtener su salvación, pueden ser acusados de hallarse bajo la influencia corrupta y condenadora del mesmerismo. ¿Pedimos pan a nuestro bondadoso Padre Celestial para recibir tan solo una piedra o un escorpión? Estas cosas herían mi ánimo y torturaban mi alma con una intensa angustia, que era casi desesperación, mientras que muchos procuraban hacerme creer que no había Espíritu Santo y que todas las manifestaciones que habían experimentado los santos hombres de Dios no eran más que mesmerismo o engaños de Satanás. En aquel tiempo había fanatismo en el estado de Maine. Algunos evitaban todo trabajo y despedían de la fraternidad a cuantos no querían aceptar sus opiniones al respecto. Así,
como algunas otras cosas que ellos consideraban deberes religiosos. Dios me reveló esos errores en visión y me envió a sus hijos extraviados para que se los declarase. Pero muchos de ellos rechazaron rotundamente el mensaje y me acusaron de amoldarme al mundo. Por otro lado, los adventistas nominales me acusaron falsamente de fanatismo y algunos con impiedad me llamaban dirigente del fanatismo que en realidad yo estaba procurando corregir. Diferentes fechas fueron fijadas en repetidas ocasiones para la venida del Señor y se insistió en que los hermanos las aceptasen. Pero el Señor me mostró que todas pasarían, porque el tiempo de angustia debía transcurrir antes de la venida de Cristo, y que cada vez que se fijara una fecha y ésta transcurriera, ello no podría sino debilitar la fe del pueblo de Dios. Por enseñar esto, se me acusó de acompañar al siervo malo que decía en su corazón: mi Señor tarda en venir. Todas estas cosas abrumaban mi ánimo y en la confusión me veía a veces tentada a dudar de mi propia experiencia. Mientras orábamos en la familia una mañana, el poder de Dios comenzó a descansar sobre mí y cruzó por mi mente el pensamiento de que era mesmerismo y lo resistí. Inmediatamente fui herida de mudez y por algunos momentos perdí el sentido de cuanto me rodeaba. Vi entonces mi pecado al dudar del poder de Dios y que por ello me había quedado muda, pero que antes de 24 horas se desataría mi lengua. Se me mostró una tarjeta en que estaban escritos en letras de oro el capítulo y los versículos de 50 pasajes de las Escrituras. Después que salí de la visión, pedí por señas la pizarra y escribí en ella que estaba muda, también lo que había visto y que deseaba la Biblia grande. Tomé la Biblia y rápidamente busqué todos los textos que había visto en la tarjeta. No pude hablar en todo el día. A la mañana siguiente temprano, llenóse mi alma de gozo, se desató mi lengua y prorrumpí en grandes alabanzas a Dios. Después de esto ya no me atreví a dudar ni a resistir por un momento al poder de Dios, pensaran los demás lo que pensaran. En 1846, mientras estaba en Fairhaven, Massachusetts, mi hermana, quien solía acompañarme en aquel entonces, la hermana A, el hermano G y yo misma subimos en un barco a vela para ir a visitar a una familia en la isla del oeste. Era casi de noche cuando partimos. Apenas habíamos recorrido una corta distancia cuando se levantó una tempestad repentina. Había truenos y rayos y la lluvia caía sobre nosotros a torrentes. Resultaba claro que nos íbamos a perder a menos que Dios nos librase. Me arrodillé en el barco y comencé a clamar a Dios que nos salvase. Allí, sobre las olas tumultuosas, mientras el agua pasaba por encima del puente sobre nosotros, fui arrebatada en visión y vi que antes que pereciéramos se secaría toda gota del océano, pues mi obra estaba tan solo en su comienzo. Cuando salí de la visión, todos mis temores se habían disipado. Cantamos y alabamos a Dios, y aquel barquito vino a ser para nosotros un Betel flotante. El redactor de Advent Herald había dicho que por cuanto se sabía mis visiones eran el resultado de operaciones mesméricas, pero preguntó qué oportunidad había para realizar operaciones mesméricas en una ocasión como aquella. El hermano G estaba más que ocupado en el manejo del barco. Procuró anclar, pero el ancla se deslizaba por el fondo. Nuestra embarcación era sacudida sobre las olas e impulsada por el viento, y era tanta la oscuridad que no podíamos ver desde un extremo del barco al otro. Pronto el ancla se afirmó y el hermano G pidió auxilio. Había tan solo 2 casas en la isla y resultó que estábamos cerca de una de ellas, pero no era aquella a la cual deseábamos ir. Toda la familia
se había retirado a descansar, con excepción de una niñita que providencialmente oyó el pedido de auxilio. Lanzando sobre el agua, su padre acudió pronto en nuestro socorro y en un barquito nos llevó a la orilla. Pasamos el resto de aquella noche agradeciendo a Dios y alabándole por su admirable bondad hacia nosotros.